El Capitolio como no lo habíamos visto nunca antes. Seguidores asaltando las dependencias del edificio emblema del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Seguidores de un presidente que unas horas antes les había instado a manifestar su rechazo a lo que llamó el robo de las elecciones. Y sucedió tras comenzar la sesión del Senado, donde se contabiliza los votos del colegio electoral para certificar la presidencia de Joe Biden. Un centenar de seguidores irrumpió violentamente en el corazón del edificio, desatando un operativo policial que al cabo de la jornada terminó cobrando la vida de al menos 4 personas y dejó a 14 agentes heridos. Decenas de fanáticos asaltantes fueron detenidos. La sesión en el Senado reanudada tras horas de suspensión para certificar a Biden y un mundo incrédulo viendo cómo la democracia de los Estados Unidos era quebrantada. En esta edición de A Fondo nos preguntamos: ¿asalto al Capitolio? ¿El golpe de Trump? Con este antes y después de la historia política moderna de los Estados Unidos, comenzamos esta discusión en A Fondo. Soy Jenny Pérez y estos son nuestros invitados de hoy. Eduardo Siegelsbach, especialista en relaciones internacionales y conflictos multilaterales. Según Eduardo, estos incidentes son el comienzo del fin de una era en la que se atacó sistemáticamente la democracia. Pablo Foley-Elias es presentador de informativos en la versión inglesa de Deutsche Welle y también ha sido corresponsal en Washington. Para Pablo, la presidencia de Donald Trump deja un país muy dividido. Ahora Joe Biden y Kamala Harris tienen una gran labor de encontrar un punto común entre los dos bandos tan separados en el país. Y Burkhard Wirke, periodista de Deutschland Radio, especializado en política estadounidense y latinoamericana. Según Burkhard, con sus mentiras, el narcisista Donald Trump mostró su verdadera cara y le hizo un daño tremendo a la democracia. Y como saben ustedes, siempre pueden participar en este debate, en esta discusión, con sus comentarios a través de nuestra cuenta de correo electrónico en afondo@dw.com y también las plataformas en redes sociales de Deutsche Welle. Este es un tema bastante complicado. Un día increíble, asombrosos son los calificativos que se me ocurren a mí, pero parto con esta pregunta general para ustedes contigo, Burkhard, que por cierto estás de cumpleaños. ¿Qué te pasó por la mente, Burkhard? Tú que estuviste viviendo en los Estados Unidos como corresponsal también en Washington, ¿qué te pasó por la cabeza cuando viste las imágenes? Estuve en shock y en un momento dije que eso me recuerda las épocas más oscuras de la historia de Alemania, cuando se quemó el Reichstag y por esta vía, al final, se abrió el camino a un dictador, a Hitler. Eso fue lo que me pasó por la cabeza y lo discutí con mi esposa y estuve en shock. Pablo, tú que estuviste también cubriendo todo el proceso del impeachment o del quasi-impeachment con Donald Trump, ¿qué sentiste cuando viste estas imágenes de manifestantes o de seguidores, depende de cómo se vea, asaltando violentamente el Capitolio? Increíble, o sea, terrible, para empezar. Increíblemente triste también, sorprendente durante muy poco tiempo, pero realmente cuando me puse a pensar tampoco me sorprendió que hemos llegado a este punto en Estados Unidos. He vivido la época de Trump muy de cerca. He hablado con personas que quizás estuvieron ahí. Entonces entiendo hasta un cierto punto cómo ha llegado Estados Unidos a este punto, pero triste. Muy bien, Pablo Foley, primera vez con nosotros en A Fondo. Invitado también recurrente, Eduardo Siegelsbach, bienvenido. ¿Qué te pasó a ti? También te lo pregunto en tu fibra más íntima, considerando que muchos de los seguidores de Trump que asaltaban violentamente ese Capitolio estaban usando camisetas con Auschwitz, estaban usando esas frases de el trabajo hace libre, rememorando un triste pasado. Es una cosa decepcionante. Yo hubiese creído, hubiese esperado que los republicanos hubiesen tenido un poquito más el coraje de frenar eso e impedir eso, de decir la verdad a la gente y hacer que ese tipo de discurso desapareciese. Y no lo han hecho. Lo hicieron demasiado tarde y demasiado poco. ¿Qué nombre le ponen ustedes a lo que pasó ayer? Y se lo pregunto también porque se hablaba de terrorismo doméstico, hablaba Joe Biden, por ejemplo, de insurrección. Hay quienes también hablan de una manifestación violenta en forma espontánea.
¿Cómo lo califican ustedes? Era la crónica de una insurrección anunciada, ¿no? Para retomar esa metáfora de Gabriel García Márquez. Ya era de ver, porque antes había el gran temor de que Trump iba hasta iniciar una guerra civil, porque él está, por lo menos moralmente, apoyando a grupos de la ultraderecha o no condenándolos como los Proud Boys y todo. Les dijo en una ocasión, quédense preparados, estén listos para el momento, y ayer era el último momento para poder evitar su derrota electoral, que era obvio. Todo el camino judicial no llevó a la meta que él quería, de mantenerse en el poder, y entonces la única forma era iniciar, echarle leña al fuego, iniciar a que sus aficionados vayan al último, al Capitolio, a hacer un golpe. Eso era una insurrección de un presidente que todavía no se situó. Insurrección, golpe, Pablo Foley, ¿qué fue para ti lo que sucedió anoche? Lo mismo, un intento de golpe de Estado, o sea, así de claro. Es la culminación de varios años ya de agitación, de división dentro de Estados Unidos. Es utilizar a gente increíblemente dolida, marginada, que se siente que necesitan algún tipo de yo creo que sí, o sea, yo creo que este problema no es tan difícil, tan fácil de explicar. Yo creo que es varios temas ahí en Estados Unidos han permitido que esto haya llegado a donde haya llegado. Y no solamente Donald Trump, es el Partido Republicano que también ha dado apoyo a su política, han estado con él hasta ahora, realmente. La mayoría no han dicho casi nada en contra de lo que ha dicho estos últimos años. Entonces, no me sorprende. Es lo que dije antes. No me sorprende que hayamos llegado al punto en que ¿Qué nos puedes decir de, por ejemplo, quienes citaban, Burkhardt citaba a los Proud Boys, que son además milicias, o es uno de los pocos, sí, o uno de los tantos, no sé, realmente no sé en qué términos ponerlo, de los grupos milicias que hay en torno a Donald Trump? Y te lo pregunto también porque, bueno, decían, nosotros por primera vez vamos a asistir a esta marcha. Recordemos que el asalto al Capitolio fue antecedido por una marcha de unas 15.000 personas, sí, fueron estimadas, donde dijeron, por primera vez no vamos a usar nuestros uniformes negros amarillos, vamos a ir de civil. Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto para el resto de los 4 años que vienen en política? Ellos están y no están para irse, ¿no? Es que es esto. El tema es que esto no se va a ir el día 20 de enero. Este problema sigue ahí. Este problema ha estado ahí en Estados Unidos, no en los últimos 4 años. Igual hasta en la historia de Estados Unidos. Lo que pasa es que hemos tenido, o tenemos todavía, un presidente en Estados Unidos que ha dado mucha voz a esta gente. Y no nos olvidemos tampoco que esto lo estamos viendo en el Capitolio de Washington. Pero a principios de este año, en el Capitolio de Richmond, Virginia, también se juntaron personas muy parecidas a estas, con sus pistolas, para demostrar en contra de unas leyes que en Virginia que iban a quitarles derechos sobre las armas en Estados Unidos. Y luego no nos olvidemos tampoco de Charlottesville. Tampoco, la violencia que hubo ahí. Lo que pasa es que hemos llegado a tan nivel en el Capitolio de Washington, han entrado con una facilidad que ha dejado al mundo pues con la boca abierta. Pero creo que Biden va a tener un gran trabajo para buscar una manera de calmar la situación en Estados Unidos, porque la división es brutal. Estamos hablando de 4 años de política de Donald Trump, y tú citabas, Eduardo, desde muy principio, que esto es un resultado de una mala política sistemática. Son 4 años, una olla a presión hirviendo, que en realidad no debería sorprendernos que pasó esto en el Capitolio justo el día de la certificación de los resultados de Biden, o debería sorprendernos de que esta gente haya llegado sin mayor oposición al corazón del Capitolio. Esto estaba programado, está claro, estaba anunciado ya por el presidente, que está todavía en el gobierno, a pesar de que yo tengo la esperanza de que deje de estarlo dentro de las próximas horas. No creo que vaya a suceder, pero estaba anunciado y estuvo totalmente incitado por él. Que después no se haga responsable esa persona de ello, va a ser una cosa que
desacre más todavía la política y la democracia de Estados Unidos para el futuro, hacia adentro y hacia afuera. Quizás por eso, Eduardo, la demora en la llegada o en la convocatoria de la Guardia Nacional, que finalmente llega de la mano de Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Yo no sé realmente cómo fue posible que lo dejasen pasar, porque había más de una persona que podría haber actuado ahí y tener medidas previas. Hay también legislación que impide y previene, por ejemplo, el paso de armamento por líneas de frontera. Entonces, el tema de cómo han llevado esto así hasta el Capitolio con armamento y tal, es simplemente una especie de desidia y una especie de connivencia. Y te insisto en esta pregunta, Burkhard, a ti, porque he estado varias veces en el Capitolio, menos que de las que tú has estado, sin duda, pero bueno, es fácil entrar, ¿no? Es un lugar de la democracia, alta seguridad, la libertad. altísima seguridad, por eso me pasa por la cabeza si no había simpatizantes del lado de la vigilancia en el Capitolio, simpatizantes con Trump. Pero la otra es que Trump hizo dos últimos intentos para frenar la victoria de Biden. ¿Qué hizo? Él llamó al secretario de Estado de Georgia, para anular el resultado. Encuéntrame esos 11,000 y algunos votos para que yo gane este estado, ¿no? Eso fracasó, se puso al abierto la grabación, todo el mundo podía escuchar el chantaje que quería hacer ahí. El último era que él pensaba que Mike Pence, su vicepresidente, que siempre ha sido muy fiel a él, le corrigiera o no aceptara el resultado del colegio electoral. Y cuando Mike Pence muy claramente dijo no hubo fraude y vamos a certificar el resultado, en ese momento yo creo que fue un paso como un niño desesperado, narcisista, que no supo más, que dijo a sus aficionados vayan a luchar hasta sacarles del diablo, no sé qué exactamente dijo. ¿Es pero un niño o es una persona que no está en sus facultades? Lo vamos a abordar en detalle en breve, pero es una buena pregunta, ¿no? Yo dije, como un niño, o sea, él es narcisista para mí, y muchos psiquiatras que lo han analizado desde lejos o de cerca, inclusive su sobrina, yo creo que es psiquiatra, analizan que él tiene una tendencia narcisista. Pero lo que él hizo es completamente antipresidencial, porque un presidente quiere ser ejemplo de la democracia, y él instiga a la violencia, y eso no hace un presidente. La pregunta es si eso le va a terminar costando algún proceso judicial o semejante en los Estados Unidos es una de las grandes preguntas de esta hora. Bueno, tras el caos y la rebelión en sus filas de gobierno, entre ellos su propio vicepresidente Mike Pence, como lo decía Burkhard, Trump reapareció para pedir a sus seguidores que volvieran a sus casas. Sin embargo, siguió insistiendo en lo que él llama el robo de las elecciones. Revivamos ese momento. Entiendo su dolor. Nos han robado las elecciones. Ganamos por goleada y todo el mundo lo sabe, especialmente los del otro lado. Pero ahora tienen que volver a casa. Tenemos que tener paz. Tenemos que respetar a las fuerzas del orden. No queremos que nadie salga herido. Es un periodo muy complicado. Nunca habíamos vivido un momento como este. Nos quitaron todo, a mí, a ustedes y a nuestro país. Fueron unas elecciones fraudulentas, pero no podemos seguirle el juego a esta gente. Tenemos que estar en paz. Así que váyanse a casa. Los queremos, son muy especiales. Ya vieron que fue un acto cometido con maldad. Sé cómo se sienten, pero váyanse a sus casas y háganlo en paz. Lo que no dice ese corte de las valoraciones de Donald Trump es que también en ese momento decía que quienes irrumpieron en el Capitolio son verdaderos patriotas, por supuesto, reavivando todos, digamos, los antagonismos en contra del presidente, incluso nuevos antagonismos dentro de sus propias filas. Se están pidiendo impeachment los industriales de los Estados Unidos, algunos congresistas incluso de los republicanos, algunos de sus funcionarios de gobierno dicen vamos a informarnos cómo esta situación al respecto. Y yo te pregunto a ti, Pablo Foley, que tienes ya la experiencia de haber reporteado todo ese proceso de impeachment en el tema, digamos, de la trama de Ucrania y de Rusia. ¿Ves posible que prosperaría un impeachment contra Donald Trump? Creo que a estas alturas de la presidencia no nos olvidemos que quedan menos de 2 semanas hasta que se vaya Donald Trump ya.
he visto que sí, que hay muchos miembros del Congreso que lo buscan, que lo quieren, que sería un acto simbólico importante. Y tendría que decir yo que sí, que sería muy buen proceso. Otra cosa es que si lo hagan, no sé si lo vayan a hacer, sinceramente. A estas alturas de la presidencia, no sé si sería lo mejor para Estados Unidos. Un lado, yo sinceramente creo que sería muy bueno, pero estamos en un territorio nuevo. También se habla del 25th Amendment, que eso sería quitarle del poder. Eso lo tendría que hacer, pues, Mike Pence. ¿Lo va a hacer? Probablemente no. Probablemente no. Interesante, probablemente no, dices tú. Y Sí, te pregunto porque... a ti, te miro a ti, perdón, me voy a tomar esta licencia porque hace algunos programas hablamos de este mismo tema. Y tú me decías, no confundan a Donald Trump con Mike Pence, porque llegado el momento, Mike Pence va a actuar de una manera muy distinta y probablemente contradiciendo a Donald Trump. Eso es lo que vimos anoche. Sí, la pregunta es, ¿podría él tomar ese papel en caso de un impeachment simbólico a 2 semanas que deje poder? Bueno, él podría tomarlo, pero no lo va a tomar porque él también, si quiere presentarse a una elección presidencial en 4 años, dependerá de los votos de los trumpistas, o sea, de la gente que está apoyando a Trump. Y por eso él no va a enfrentar así de manera directa al presidente, pero en mi juicio debería hacerlo y sobre todo lo que hay que garantizar que este hombre nunca más tendrá el derecho de presentarse para ningún cargo político en Estados Unidos. Ningún cargo político. Correcto. Eso es lo más importante. Correcto. Hablaban ustedes de los riesgos de que se haga, pero si no se hacen, ¿los riesgos acaso para la democracia, para la estabilidad institucional de los Estados Unidos, incluso para ese ejemplo de las democracias occidentales, no termina siendo finalmente, Eduardo, mucho mayor? Es la única forma que tiene realmente de recuperar el voto de los republicanos para lo que era el Partido Republicano previo a Trump. Si realmente llega a hacer ejercicio del artículo 25 de la enmienda esa, que le permite realmente destituirlo de su puesto y declararlo que no está en su sano juicio, no está en sus capacidades mentales de realmente ejecutar su tarea como es debido. El impeachment sería una cosa que sería el complemento de eso, que lo veo como una cosa más difícil porque se necesitaría 2/3 del Senado y 2/3 de la Cámara de Representantes. Pero eso sería lo que realmente bloquearía el futuro político. Entonces hablamos de una inhabilitación presidencial, entonces, digamos, por las circunstancias o en caso por el estado de salud mental del presidente. Tú tocabas el tema del Partido Republicano, es un tema muy interesante porque aparentemente este gran dilema que enfrenta toda la sociedad de los Estados Unidos, a todo el país, le llega principalmente al Partido Republicano, un partido que vimos en los hechos del Capitolio, vimos un partido también escindido, senadores y congresistas actuando, digamos, de manera muy distinta en el momento de caos. ¿Te parece a ti que el Partido Republicano, más allá de este desafío, tienes también la gran oportunidad de reencontrarse? Yo creo que Mitch McConnell va a pasar a ser una pasada de lista ahí en la interna y es posible incluso que impulsen por parte de los republicanos la expulsión del Senado de Hawley, por ejemplo, a modo de decir, con esto estamos realmente quitando al culpable, el que incitó esto al decir que estaba dispuesto a aceptar la examinación de los casos estos Eso es presentados. súper interesante, también lo retomaba en su alocución expresa de Barack Obama, decía, esto no se trata solamente de un presidente, se trata también de mucha gente que lo vota, pero sobre todo de congresistas que lo apoyan. Hablemos, por ejemplo, de incluso la primera aparición en el hemiciclo de Paul Gosar y también terciado por el senador Ted Cruz, que básicamente volvieron al tema del robo de las elecciones en un momento en que en realidad el presidente del Partido Republicano decía, por favor, el presidente del Senado decía, por favor, esto no se ha hecho nunca en la historia de los Estados Unidos, sino demos nosotros este paso digamos, dejar o de darle este golpe a la credibilidad de nuestra institución electoral en los Estados Unidos. Hay una vuelta atrás. Sí, en esto. Mira, lo que está claro ahí Hawley fue el que quiso primero ganar a la masa de Trump, pensando que él iba a ser el candidato para el 24, en 2024, que él iba a estar al frente de eso y que iba a tener los seguidores que le iba a heredar Trump. Y Ted Cruz se sumó enseguida como pensando que él no le puede ceder al otro que tenga el foco encima del escenario sobre él. No podía permitírselo. Y vimos que a partir de eso se suscitaron otros cuantos discursos que van a quedar en la memoria del pueblo americano como un día de vergüenza. Hablaba yo del dilema de los republicanos porque
ser congresista actualmente y ser congresista de un presidente como Donald Trump no es fácil. Tomo de referencia lo que tú decías también, el miedo de las milicias armadas circulando. Cuando un presidente es capaz, y lo hemos visto hace 3 años, de revelar públicamente el teléfono privado de un congresista republicano porque lo contradijo, porque no le apoyó en algo. Esas son las herramientas que empleó durante su presidencia de Donald Trump, que es coerción a sus propios correligionarios del Partido Republicano. Ante esta situación, ¿te parece a ti que el Partido Republicano sí tiene que hacer una catarsis, ¿no? Como la que plantea Eduardo? Pero no nos olvidemos de una cosa, que casi 75 millones de americanos votaron a Donald Trump en las últimas elecciones. Hay muchísimos republicanos que apoyan a Donald Trump. Dentro del partido lo que sí pasa es que tiene un control total, o lo intentó por lo menos. Lo que estamos viendo ahora es el comienzo quizás de esa ruptura, pero yo creo que más bien es una ruptura dentro del Partido Republicano. Mitch McConnell ha apoyado a Donald Trump hasta ayer, casi, o sea, hace unas semanas. Y luego ha habido algunas voces, Mitch Romney es el mejor ejemplo, o Mitt Romney, que ha tenido pues el coraje, por ejemplo, de decir no. Pero ha habido algunas voces por ahí sueltas, pero yo creo que el trabajo empieza ahora. Sí que va a haber un cambio, pero el hijo de Donald Trump dijo que esto es el partido de Trump. Correcto. Entonces, lo que quizás veamos es la división del Partido Republicano. Sí, este asunto es extremadamente importante. Pablo dice, discúlpame porque habla de ruptura. Yo me pregunto, hasta ahora tenemos 2 partidos en los Estados Unidos, es una democracia bipartidista. O sea, plantea lo que plantea Pablo, es un nuevo partido, más a la derecha de los republicanos. ¿O bueno, qué? ya lo habíamos visto con el Tea Party, ¿no? Y yo creo que por lo menos va a haber un ala muy fuerte, un ala trumpista y un ala moderado. Y yo también estuve completamente aterrado de que había tan poca voz republicana contradiciendo las mentiras de Trump durante esos 4 años y sobre todo últimamente, después de las elecciones, porque se llaman republicanos y son demócratas, dicen que son democráticos, digamos, son democráticos. ¿Y qué es democrático? No reconocer una victoria de un candidato opuesto que ningún juzgado ha encontrado ninguna falla, ningún fraude. Entonces, eso es ser antidemocrático lo que han hecho. Y eso no es la esencia de una democracia. Y el pueblo americano, desafortunadamente, es tan ingenuo que no ve eso. Pero entonces, disculpen, americanos, si me ven, pero yo viví mucho en Estados Unidos. La mayoría, muchos de los americanos ciudadanos son muy ingenuos en lo que tiene que ver con la política, ven blanco y negro y ahí venimos al otro problema. Esa es la lucha, la última lucha de la clase, la oligarquía blanca, los white anglo-saxon, protestant o católicos que gobernaron durante siglos a Estados Unidos, que tenían todo bajo control. Y luego vino con Obama un negro a la Casa Blanca. Y eso en los ojos de muchos americanos no podía ser. Eso explica el racismo sobre el cual el Donald Trump construyó su populismo, toda su campaña, sembró odio con el resultado que vimos anoche. Y gente como él son peligrosas. La pregunta es cuánto peso tiene todo esto que hemos visto en las últimas horas. A mí me da la impresión, y puedo equivocarme, pero a mí me da la impresión, quiero ser positiva, de que todos estos hechos, esta violencia, lo que hemos visto también, esa extinción del Partido Republicano de la que hablábamos, implica algo positivo a la larga. Le quita poder, le quita no solamente la credibilidad que le quedaba a Donald Trump, sino le quita todo eso, sino que se le asigna también un espaldarazo muy grande al próximo proyecto de gobierno de Biden y Kamala Harris. Pero tú hablabas de algo recién, nunca se imaginaron el primer presidente negro, pero ahora además pasa el primer senador negro del estado de Georgia. Eso es histórico. El tema de Estados Unidos es urbano-rural, más que yo creo que eso es el tema, porque incluso en los estados del sur, Georgia es el mejor ejemplo, un estado del sur. Y ahora tenemos 2 demócratas senadores de ahí. Y también ganaron en las elecciones. Pasado 20 años. Es increíble. Y también si nos ponemos a mirar a estados como Texas, incluso como Mississippi o Louisiana, en los centros urbanos los demócratas tienen bastante control. Y otro buen ejemplo es Virginia. Virginia es un buen ejemplo, cómo ha cambiado. El trabajo ahora empieza realmente para el Partido Demócrata y también para el Partido Republicano. Has hablado exactamente de un tema importantísimo, el racismo en Estados Unidos.
La reacción ayer de la seguridad en Washington es un claro ejemplo. Si lo comparamos con los Black Lives Matter de este verano, había un control de seguridad en Estados Unidos en las protestas de Black Lives Matter comparado con lo que había ayer, que era simplemente patético. Había poquísima gente preparada para esta situación, sabiendo, como dijiste, que esto iba a pasar. O había una gran posibilidad de que iba a pasar. Un negro va a comprar un chicle y lo asesinan policías blancos. Y blancos atacan y rompen las ventanas del Capitolio y no pasa nada. ¿Cuántas arrestaciones había? ¿Ah? ¿3, 50 o no? Pero nada. Y yo me pregunto qué hubiera pasado si eso hubiera sido una manifestación con gente que apoya a la causa negra, Black Lives Matter, ayer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Pero es un tema de blancos o negros? ¿Es un tema también de quienes apoyan a Donald Trump? Porque entre los manifestantes o entre los asaltantes, digámoslo correctamente, estaban también algunas personas de origen latino. Eso, de hecho, aparecía en algunas transmisiones de la cadena CNN. Pero en Estados Unidos también lo que hay que decir con él, es muy buen ejemplo, el voto latino, ¿no? Se simplifica muchísimo en Estados Unidos el voto. El voto latino está completamente dividido en Estados Unidos. Vas al sur de Florida, y que hay una población bastante elevada de cubanos y venezolanos, por ejemplo, y mucha gente ahí vota Trump. Se identifican con Trump porque han vendido el socialismo como una amenaza a la democracia de Estados Unidos. Y muchísima gente cree en eso. Y el voto latino un latino de tercera, cuarta o quinta generación de California no es lo mismo que primera generación de Fort Lauderdale, en Florida. Entonces, hasta que realmente lo miremos bien a fondo y entendemos ese voto, tampoco se va a entender realmente por qué cierta parte de la población vote a una persona como Donald Trump. Estamos hablando del desafío político y también de los enormes desafíos que se le vienen principalmente a los dos partidos de los Estados Unidos, al demócrata y al republicano. Y hablábamos de Georgia, Eduardo, hablábamos de este triunfo histórico de 2 senadores demócratas en un estado del sur, muy racista, además, donde los demócratas nunca habían logrado en las últimas 2 décadas 2 asientos en el Senado. Pero cuando se habla del análisis de lo que pasó en Georgia, se habla mucho de la actuación de la sociedad civil. Y yo te pregunto, en este reencuentro de los partidos políticos con su base electoral, ¿cuán importante también es ese trabajo de las bases, ese trabajo, digamos, ciudadano? Es extremadamente importante. Ahí lo que vemos es no solamente el cambio demográfico que ha habido en Georgia, sino también el cambio en la actitud de gente como Stacey Abrams, que comenzó ya hace muchos años a realmente hacer un trabajo de base para permitir que la gente que tiene derecho a voto pueda hacer realmente uso de su derecho. Porque ahí estaban sistemáticamente poniéndole todos los impedimentos posibles para suprimir votos de votantes que eran prodemócratas. Entonces, ¿te parece a ti que ese es el camino a seguir? Fue destacada también ella en los discursos de Nancy Pelosi, quien repite el plato. También, aparentemente el Partido Demócrata entendió también que tenía que bajarse del pedestal e ir a las bases. ¿O es algo que también podríamos decir solamente pasa por ahora con todo esto de Trump? ¿Podríamos decir que este partido realmente no cambió de fondo? Porque esta es una cuestión fundamental para ver cómo sigue este país en los próximos 4 años, ¿no? Hay que ver realmente qué es lo que va a pasar aquí, porque te lo pongo todavía mucho más fuerte que lo que decía Burkhardt. Si hubiesen sido musulmanes con una kefia o algún tipo de vestimenta típica de población musulmana, no hubiese solamente habido mucha más policía ahí y un tratamiento diferente de eso, sino que también hubiesen estado en todas las mezquitas en el país, asegurándose de que no hubiese también ahí disturbios. Y hubiesen hecho una redada en muchos sitios más. Entonces, el tema de que hayan permitido que escalase hasta ese punto, eso te indica que hay un problema mucho más grave de raíz en esa sociedad. Y si no se sacan la careta, no va a mejorar. La careta, y también yo diría que es rescatar también en honor ni siquiera de los cálculos electorales, que siempre los políticos están muy pendientes de eso, sino rescatar, digamos, la cara, el espíritu, ¿no? Muchos se preguntan, cuando los senadores republicanos se presentaron en el Capitolio y comenzaron a objetar, ¿no? Estados, por ejemplo, como Arizona,
se preguntaban qué objetan realmente cuando vimos todo un proceso ya de semanas de los tribunales de los Estados Unidos otra vez y otra vez diciendo esto no corresponde, está todo en orden. De nuevo, la autoridad electoral de los Estados Unidos, dos instituciones además fuertes. Uno se pregunta qué objetaban. Es la patada del ahogado. O sea, ellos sabían que habían perdido y esa es la patada del ahogado para mantener alguna mano sobre el poder, porque ellos creen en que Trump de pronto pueda volver en 4 años y que este hombre tiene, a pesar de todo, muchísima influencia, como controla su partido, los republicanos y todo, y no querían abandonar y seguían su camino. Y eso es lo que me chocó más, que ellos en el espíritu de la democracia hacen mociones como lo han hecho ayer. Después del incidente, pues la cosa fue un poco más suave, afortunadamente, pero no sé, dudo mucho que entre la razón. Pero lo que necesita Estados Unidos es una reforma electoral profunda, porque tú dijiste con razón, sí, Trump logró mucho más de 70 millones de votos, pero 5 millones más para Biden, 5 millones. Hillary Clinton tenía 3 millones más que Trump y perdió. O sea, ese sistema ya no es democrático en el sentido estricto de la palabra. Además, el gerrymandering, la concepción de los distritos electorales, que fue una obra de maestra de los republicanos de designar los distritos electorales de manera que siempre ellos tienen la ventaja, ¿no? Que los demócratas, donde hay 100% de demócratas, estén en su distrito, pero donde los republicanos tengan la chance de ganar, que ellos tengan una mayoría ligera y así ganar más escaños en el Congreso. Y todo ese sistema necesita una profunda reforma. Y me puedo imaginar bastante bien que aquellos republicanos sinceros, aquellos que llevan a Lincoln en el corazón, conozco algunos allá en Georgetown, realmente no comparten esto y quieren realmente alejarse de Donald Trump, pero no del partido. Entonces, claro, tienen ese problema ahora porque no hay otro partido. Uno se pregunta entonces, ¿quiénes comparten lo que pasó en el Capitolio? Son realmente pocas personas, porque hablamos de cientos de manifestantes, pero si hablamos en total, en la máxima calculación que hizo la policía en esa manifestación de los seguidores de Donald Trump, son 15.000 personas. ¿Qué son 15.000 personas en un país o en una capital, incluso como Washington? Pero no necesitas tanta gente para crear un problema a fondo como lo que vimos. Yo también tengo bastantes amigos en Estados Unidos que son de familias más bien republicanos tradicionales. Y hemos hablado muchísimo de este tema en los últimos años. Solo conozco 1 o 2 que sí que apoyen a Trump. Creen que hay un poco de que esto es correcto, hay que luchar por la democracia, que claro, es muy difícil no quedarte como un poco sorprendido por ese comentario. Pero también conozco mucho republicano que es más el tipo republicano de Ronald Reagan, el tipo republicano de Bush. Y yo creo que en el fondo el republicano medio es más ese tipo de republicano. Pero luego hay una parte, y creo que es bastante pequeña en el fondo, que representa esa parte del partido como el Tea Party o la clase pro-Trump. obrera, ¿no? La clase obrera. Sí, la clase obrera, pero también hay gente de todo tipo que le apoyen. Pero me llama la atención también lo que decía George W. Bush al tratar de calificar esto. Esto es propio de una república bananera, dijo, no de una democracia como la de Estados Unidos. Sí, pero luego no es tan difícil encontrar gente que voten a Trump. No tienes que ir tan lejos de Washington para encontrar pueblos enteros donde tiene un apoyo de 80%. Sí, pero ahí juega mucho lo que tú dijiste antes, el socialismo, el miedo del socialismo. Obamacare, el sistema de salud que introdujo Obama para que la séptima parte de los estadounidenses que no estaba asegurado contra enfermedades, pues se pueda asegurar de una forma pagable, decente, ¿no? Eso para los republicanos duros es socialismo. Ahora el desafío de Biden es de probar que se puede hacer una política social que no sea percibida como comunismo o socialismo, los antiguos enemigos, el sistema americano, el sistema que se mostraba en el mundo entero y que esa imagen de la democracia ejemplar fue derrocado, ese monumento a la democracia ejemplar. Y quiero pedirle a Eduardo Silvas que esté muy atento
con respecto a lo que vamos a escuchar a continuación, estamos hablando de casi 4 horas que duraba el asalto del Capitolio y en pleno caos el presidente electo ya certificado, mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, denunciaba la insurrección, lo habíamos dicho, y exigía también, y esto es lo más importante, exigía a Donald Trump defender la Constitución de los Estados Unidos. Escuchemos ese momento. Asaltar el Capitolio, romper ventanas, ocupar oficinas y los pasillos del Senado de Estados Unidos, irrumpir en las instalaciones y en el Capitolio, en la Cámara de Representantes, amenazar la seguridad de legisladores electos. Eso no es una protesta, eso es una insurrección. Las palabras del presidente constitucional de los Estados Unidos que asumirá el próximo 20 de enero, Joe Biden. Y parto contigo, Eduardo Siegelsbach. ¿Te parece que lo que dijo el presidente Biden fue apropiado, fue en el tono apropiado? Y te lo pregunto también porque ahora la gran lectura que se hace en los Estados Unidos que tras los hechos del Capitolio, Joe Biden está más fortalecido que nunca. Yo creo que fue demasiado tibio. Tendría que haber sido mucho más intransigente y tendría que haber dicho que se van a hacer cargo de realmente lo que tienen que hacer, que es asegurarse que esto no pueda volver a suceder. ¿Y cómo? ¿Qué pudo haber echado mano? Podría haber, por ejemplo, dicho que esto es un caso en el que está realmente claro que hay que hacer efectivo el artículo 25, cuando tenemos una persona en el gobierno que está haciendo lo mejor posible para destruir esa democracia. La erosión de esa democracia la está impulsando el presidente. Es preferible un gobierno acéfalo que tener una persona así. Y con todo, Donald Trump ha dicho también, Eduardo, que sigue sin estar de acuerdo con los resultados, porque eso dijo no lo voy a reconocer nunca, pero dijo que iba a asegurar una transición pacífica. ¿Te parece a ti, te imaginas esa imagen de Donald Trump entregándole incluso todos los emblemas nacionales a Joe Biden en una ceremonia? Yo no le creo nada. Él demostró una cosa hasta el día de hoy, en estos últimos 4 años, es que no es una persona de fiar. Pero con todo lo que hemos visto, más allá de si aparece o no, ¿debería en verdad Donald Trump, con todo lo que ha pasado, llegar a esa investidura? Yo creo que va a fallar eso y realmente si uno quisiese un final poético para esto, sería realmente Trump saliendo con esposas detrás de la espalda. Sí. Es más, yo propongo que Biden no se haga inaugurar en todo público al aire libre como suelen hacer, porque no quiero ser el abogado del diablo o Cassandra, pero yo me puedo imaginar que esos duros de Trump serían capaces de tratar de asesinarlo. Yo no excluyo esto. Estamos hablando de un país donde hay para 330 millones de habitantes, yo creo 400 millones de armas de fuego. Correcto. Yo, en lugar de Biden, tendría muchísimo cuidado porque eso es altamente peligroso lo que está sucediendo. Y yo creo que las palabras de Biden fueron bien medidas y la actitud de la policía ayer también muy medida para no provocar un enfrentamiento armado, porque había gente armada entre los manifestantes para evitar que se muera más gente de lo que haya muerto. Y todo esto en un país donde ya un presidente fue asesinado, donde otros candidatos presidenciales han sido asesinados, la familia Kennedy, hablemos sin saber hasta el día de hoy realmente qué es lo que pasó, todo esto en un país que está fracturado y todo esto también que comienza el 20 de enero. Lo que dice Burkhardt es su temor es el día 20 de enero, pero en realidad son 4 años de gobierno que le quedan a Biden. 4 años y creo que también estoy de acuerdo. Algo hay que hacer. Creo que lo de salir y directamente a la cárcel de Trump no lo veo de momento. Sería quizás, pero algo hay que hacer para demostrar que la democracia en Estados Unidos es fuerte y hay consecuencias para actos como los que hemos visto. Pero el trabajo de Biden y Kamala Harris ya empezó realmente. Y va a ser muy, muy, muy difícil trabajar con los republicanos actualmente, tal y como está el partido, tan dividido, con esa parte tan grande que es pro-Trump, que quiere estar con él, que quizás, si no es Donald, igual es el hijo o su hija. Pero hablemos, totalmente de acuerdo, hay una dinastía que está detrás de Trump, ya casi la figura de Donald Trump es casi en realidad no tan sustantiva cuando se ve al hijo que quiere seguir en política activa, pero si lo preguntamos al punto de vista de Joe Biden, por ejemplo, y vemos también que
que consiguió el Senado, porque finalmente tiene un 50% de los asientos, un 50% de los asientos, pero tiene, digamos, el apoyo de la vicepresidenta, Eso que naturalmente va a decidir las situaciones, digamos, más puntuales y más importantes en su política de gobierno. Eso por un lado, pero también está todo lo que tiene que hacer la sociedad civil para tratar de sanar la herida de una nación, digamos, absolutamente polarizada, que no es una excepción de los Estados Unidos, hay que decir. Y lo pregunto también tomando en cuenta lo que me decía mi productora, no te olvides de este punto, de lo que ha hecho Twitter, de lo que ha hecho Facebook con la cuenta de Donald Trump. Sí. Uno se pregunta, bueno, lo hacen ahora, ya faltan 2 semanas, pero es también simbólico, es decir, están asumiendo una responsabilidad que quizás debieron haber asumido mucho antes, ¿no? Totalmente, y tienen una responsabilidad, una gran responsabilidad. Lo que tiene que hacer Biden y Harris, los dos, y el Partido Demócrata ahora, es identificar los grandes problemas de Estados Unidos. Y un gran problema que hay es, lo estamos viendo con esta pandemia, hay millones y millones de americanos que sin ningún acceso a la salud pública. Eso es un gran problema. También una cosa que sorprende a muchas personas que no estén en Estados Unidos es que la cantidad de dinero que la gente gaste en impuestos. Y luego hay un sentimiento de gastamos tanto en impuestos, pero luego ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Entonces, creo que un problema también es esa división entre el rico y el pobre en Estados Unidos. Es uno de los problemas raíces, que es una gran parte del problema que estamos viendo ahora. Y eso es la división dentro de la sociedad. El rico es más rico, el pobre es más pobre. Pero de pronto ahí la política de Biden de un salario mínimo de $15 y todo también puede ayudar a este electorado pobre blanco que votó por Trump. Yo creo que es muy, muy importante que él haga medidas también para el campo de Trump en este momento. Pero el Partido Demócrata ahora, con la mayoría del Senado, está frente a un dilema, porque ahora los demócratas de izquierda están exigiendo que la política sea más de izquierda, claro, porque no depende de los republicanos. En cambio, Biden necesita la reconciliación con la parte moderada de los republicanos para unir el país. Y todo esto también en una época de pandemia y en una época de crisis económicas en los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, solamente me queda tiempo para despedirnos, me dice nuestro productor. Quiero agradecer especialmente a Pablo Follis, que ha estado por primera vez debutando en A Fondo. Muy bien, muchas gracias, colega. Además presenta noticias en DW News. Eduardo Siegel, muchas gracias también por tu punto de vista y por acompañarnos en A Fondo, y especialmente te dejo, me reservo para Burkhard Birker, que además, querido televidentes, está de cumpleaños, así que le aceptamos también las felicidades para él en nuestra cuenta de Twitter. Esperemos que vaya todo mejor para los Estados Unidos. Ha sido un gusto acompañarles una vez más en A Fondo. Muchas gracias. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.